hablando de medicina ambulatoria versus medicina hospitalaria. ¿Cómo les parece este cuadro? Hermoso, ¿no? La niña que ven en el medio, que tiene una espada en la mano, no es una niña, es Aquiles. Aquiles, el héroe de Troya, el guerrero por antonomasia, disfrazado de mujer, escondido en el gineceo. El cuadro se llama precisamente Aquiles en el gineceo, o Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes. Ahí están Ulises y Diomedes al lado derecho, cuando ingresan haciéndose pasar por comerciantes al gineceo, tratando, ya sabían que Aquiles estaba ahí, escondido, pero no sabían cómo descubrirlo, pues estaba muy bien disfrazado. Entonces es una estratagema que les voy a contar ahora. Este es un cuadrito muy bonito que está en el Museo Nacional del Prado. Cuando vayan por allá lo visitan, porque vale la pena. Es un cuadro que está a nombre de Pedro Pablo Rubens, pero en realidad lo hizo fue su discípulo, Anton van Dyck. Y Pedro Pablo Rubens trató de venderlo diciendo: mire, yo tengo un cuadro para la venta, en esa época, en 1617, tengo un cuadro para la venta muy bonito, y confiesa que hizo uno de mis discípulos, pero que yo retoqué y pinté a mi manera. El cuadro realmente es de Van Dyck, pero siempre ha aparecido como una obra de Pedro Pablo Rubens. El cuento es que Tetis, la madre de Aquiles, pues alertada de que Aquiles, como hijo de una diosa, iba a ser inmortal. Sin embargo, iba a pasar su vida en el anonimato absoluto, no iba a llegar a la gloria, ¿sí? Nadie iba a saber de él y nadie lo iba a conocer, a no ser que participara en la guerra de Troya. Pero si participaba en la guerra de Troya, ya el destino lo había condenado a transformarse en un mortal y a morir. O sea, iba a morir. Entonces no había sino dos alternativas. O vivía una vida sin ningún interés y sin ninguna valía, o pasaba a vivir una vida pues supuestamente muy importante en el mundo, ¿cierto? Y moriría. Pues los griegos sí estaban interesados en que Aquiles se sumara a la guerra de Troya. Allá están precisamente Ulises y Diomedes haciendo esa tarea, porque otro oráculo les había dicho: mire, si el hijo de Tetis no participa en esta guerra, estamos perdidos, vamos a perder la guerra de Troya. Entonces ellos estaban muy interesados en encontrarlo, pero la diosa, la mamá, indiferente pues a lo que pudiera pasar en Troya, le importaba un comino, ella quería era salvar a su hijo, lo escondió en donde mejor lo podía esconder. ¿En dónde lo podía esconder? En el gineceo. El gineceo, en griego ginaikon, es la sala o la casa o la parte de la casa griega clásica donde viven las mujeres. Están todas allá reunidas. La mamá, las hijas, las criadas, las esclavas, las mujeres siempre están en el gineceo, para diferenciarlo del andrón. El andrón es donde están los hombres. El pater familias, los hijos, los esclavos, los guerreros que lo acompañan. Allá lo escondió. En el gineceo de la corte de Licomedes de Esiros. Y allá pues escondido entre esas doncellas, como una más de las doncellas, el futuro héroe pasó todos los años de su adolescencia. Feliz, cuidado por mujeres, adorado. Tanto que una de esas mujeres se enamoró de él, la dueña del gineceo. Tuvieron relaciones. El único hijo que se conoce de Aquiles, que es Neoptólemo, nació de esa unión. Después habrá otras historias en la mitología griega con Neoptólemo, pero permanecer allí para siempre, sin personalidad definida, sin nombre, sin hazañas, sin nada, pues era el futuro que le esperaba. Y ya el oráculo le había dicho a él: vea, usted sale a pelear, usted se le mete a este mundo y va a alcanzar la gloria. Todo el mundo lo va a conocer. Dentro de 2500 años, o sea, ahora van a estar hablando de usted, porque un tipo como Homero va a hablar de usted y lo va a escribir. Y usted va a tener la gloria eterna, aunque va a morir muy joven.
Y el tipo andaba en ese dilema, si estar aquí encerradito, bien cuidado, o estar en el mundo, metido en el mundo, pues dice uno como debe ser, y ser un mortal como nosotros, morir en la primavera de la vida. Entonces Ulises, que supo dónde estaba escondido el joven héroe, fue allá a buscarlo y se ideó una estratagema. Acuérdense que Ulises es el hombre de las estratagemas, el hombre de los 1000 caminos. Disfrazado de comerciante, llegó allá con Diomedes, llevando un cargamento de joyas, lo puso en el piso sobre una manta muy bonita, que eso es lo que está ocurriendo ahí en el momento en el cuadro, con una cantidad de joyas que estaban en venta para las muchachas, que se emocionaron mucho al ver las joyas, y entre las joyas había escondida una espada. Joyas y espada. Y en el momento en que todas se están acercando, incluido Aquiles disfrazado de doncella, se están acercando todas a mirar las joyas y a ver cuál con cuál se quedan o cuál compran, él manda a tocar una trompeta de guerra y claro, Aquiles, que había sido entrenado como un guerrero, de inmediato coge la espada presto a defenderse, que es el momento que se ve allí. Ahí está Aquiles disfrazado de doncella, blandiendo la espada, dispuesto a salir a pelear al mundo. Y se va con ellos a la guerra de Troya y morirá joven, como estaba escrito, nadie puede escapar a su destino. Esta es una metáfora, ¿no? Aquiles pasa su adolescencia en el gineceo bien cuidado y con los menores riesgos. Pero la vida está allá afuera, la vida real, la vida del mundo, la vida mundanal está fuera del gineceo. Y los verdaderos asuntos humanos, los asuntos de los mortales, de nosotros, los mortales, se resuelven es en el mundo, no en el gineceo. Con nuestros pacientes ocurre otro tanto. O sea, todos nosotros y nuestros pacientes, todos somos mortales y tenemos que resolver nuestros asuntos en el mundo, allá afuera, no en el gineceo, que es aquí el hospital, donde nos cuidan, y además estamos siempre rodeados de mujeres que nos cuidan. Las mujeres son realmente las cuidadoras. En el próximo congreso del American College of Physicians en Cali, en noviembre, están invitados al simposio ICP, que va a ser sobre la mujer en medicina interna. Va a ser algo realmente fabuloso, mostrando cómo la mujer es la verdadera cuidadora y la que ha hecho todo esto que nosotros en la actualidad conocemos como salud y cuidado. Y algunos hombres pues nos hemos dedicado también al cuidado, adoptando esta actitud tan femenina y tan hermosa que es la capacidad y la virtud de cuidar de otros. Espero que vayan a Cali, allá los espero. El problema es ese, que a veces hay momentos en la vida en que estamos en condiciones tales que necesitamos ingresar al gineceo. Necesitamos ir al hospital y que nos cuiden. Nuestra vida está en el momento en tales condiciones que ya no es nuestra, ya no podemos ni siquiera nosotros mismos defenderla. Ya no estamos en capacidad de tomar la más mínima decisión, ya ni siquiera de fructificar o florecer o hacer algo en el mundo. Ya nos queda tan poco de nuestra vida que tenemos que ir al gineceo, al hospital y decir, mire, aquí está mi vida, hagan algo con ella porque yo ya no lo puedo hacer. Y viene una serie de cuidados, ¿cierto? Y de procesos médicos que incluyen mucho cuidado, sobre todo de la mujer, no lo olviden nunca, hasta que finalmente estamos en condiciones de volver a salir al mundo, de volver allá afuera, a la medicina ambulatoria, porque hay que hacer ese tránsito entre la medicina del hospital y la medicina de afuera, la medicina en la que los pacientes cada vez son menos pacientes y están más integrados al mundo y a la capacidad de hacer cosas en el mundo y de vivir como vivimos todos los mortales, haciendo cosas hasta que la muerte nos alcance. Entonces el dilema de Aquiles era bastante concreto, ¿no? Era o vivir una vida quizá eterna, tranquila en el gineceo, porque él era un inmortal, excepto si aceptaba salir al mundo, a la guerra de Troya, donde iba a morir joven, pero iba a alcanzar la gloria. Los pacientes se encuentran en un dilema parecido.
requieren cuidados hospitalarios y cuidados por hospitalistas, pero tarde que temprano tienen que volver al mundo, volver a su mundo, volver a la guerra de Troya, a la guerra del día a día. Y nosotros en el hospital y las mujeres en el hospital lo tenemos que preparar para que vuelva al mundo. Lo tenemos que dejar listo para que vuelva al mundo. Pero a veces nos olvidamos de eso y simplemente firmamos el alta y te vi. Y el paciente sale al mundo sin armas, sin saber quién lo va a acompañar en ese proceso intermedio de ir al mundo, sin saber cómo se va a adaptar del nuevo al mundo, sin saber quién lo va a entrenar para la batalla de la guerra de Troya, ni cómo va a resolver sus asuntos humanos. Eso con respecto a la metáfora. Ahora con respecto a la realidad, no más poesía. Este es verdaderamente el mundo, los problemas del mundo en la actualidad. Los sistemas de salud de todo el mundo en la actualidad están luchando con los mismos problemas, todos los sistemas. Poblaciones que envejecen, pacientes que exigen cada vez más tecnología, más cuidado y por lo tanto más costos. Necesidad de un acceso fácil, oportuno a los servicios de salud. Y todo esto dentro de un contexto de pagadores, pues alguien tiene que pagar por eso. ¿Quién paga? Las aseguradoras, los mismos pacientes, los gobiernos, no sé, el que sea que pague está en el problema de tener que pagar y que hay que sacar dinero suficiente para los costos cada vez crecientes en salud. Y el trabajo permanente de todos los sistemas de salud en la actualidad es ese, la contención de costos. La propuesta que yo les traigo y que es la propuesta de Ian Morrison en el librito que está allá abajo, se lo recomiendo. Es un librito que publicó American College of Physicians junto con McGraw-Hill, que se llama precisamente La medicina hospitalaria, bien importante. Este es quizá el segundo capítulo de Ian Morrison, excelente, donde nos cuenta este tipo de problemas. La atención, dice Morrison, la atención en la actualidad no debería centrarse solamente en el problema de costos. Claro, el problema de costos es muy importante, pero deberíamos interesarnos más en crear valor. O sea, en ver de qué manera le damos a los pacientes lo que necesitan, obviamente pues con el menor costo posible. Pero el problema no debería ser solo reducir costos, el problema es crear valor en lo que hacemos. Y los sistemas de salud en todo el mundo pues están cada vez a su manera tratando de crear el mayor valor posible, cada uno dentro de su estilo y dentro de su esquema. Y la ecuación que ven ahí, que es la ecuación de Morrison, famosa ya, la ecuación, pues, así como está escrita, es muy fácil de escribir. Pero vaya, optimícela, vaya, llévela al máximo. O sea, valor igual, acceso, más calidad, más seguridad de los beneficios. Todo eso dividido por los costos. Entonces, si usted incrementa mucho los costos, el valor de la ecuación cae. Si usted disminuye la seguridad de los beneficios, el valor de la ecuación cae. O sea, necesitamos equilibrar cada uno de estos procesos teniendo en cuenta que acceso es el acceso a los servicios habilitados a través de una cobertura o un seguro, así como la disponibilidad oportuna de esos servicios y también geográficamente, algo en que en Colombia tenemos un problema muy serio, pues porque llevar salud a las regiones más apartadas de este país realmente es complejo. Calidad. Los resultados en salud deben ser superiores gracias a tecnologías de vanguardia, a lo más avanzado, pero eso cuesta. Seguridad de los beneficios, o sea, garantizar que los beneficios del seguro médico y por lo tanto de los servicios de atención médica estén disponibles cuando sea necesario y que los beneficios no se los quiten a uno, pues porque, no, es que usted no trabaja desde hace 3 meses en esa empresa, entonces usted ya perdió su seguro. Usted tenía solo 3 meses después de haber dejado de trabajar para conseguir otro trabajo y afiliarse a otro seguro. Pasa, todos los días lo ve uno en urgencias, no, ya no tiene cobertura, ya la perdió. Precisamente a eso se refiere Morrison, eso no debería ocurrir. O por la edad. No, es que usted ya de 65 años, esa es la edad provecta, esa es la edad ya de retiro, ¿usted qué hace aquí? Usted debería estar ya en su casa descansando y sin derecho a cuidados en la salud porque
es que ustedes gastan mucho. Y resulta que es la época en que más necesita uno a alguien que lo cuide, o que más necesita de pronto llegar al cuidado hospitalario. Recordar siempre esta ecuación. Los sistemas de salud, los sistemas son muy diversos. Sí, los sistemas son, y no voy a decir aquí cuál es mejor, es que no hay ninguno bueno ni malo, cada uno dentro de su estilo pues tiene sus bondades y sus dificultades. Pero todos los sistemas de salud del mundo están tratando de armar su compromiso alrededor de esta ecuación de Morrison. Están tratando de hacerlo mejor, para hacerlo mejor con el menor costo, sin desbaratar el valor que es el resultado final de la ecuación. Pero claro, hay algunos sistemas como el del Reino Unido que restringen el acceso a tecnología de punta y desaceleran la adopción de tecnologías médicas costosas o efectivas de manera muy marginal, como drogas carísimas y costosísimas, ¿cierto?, derivadas de fragmentos de anticuerpos para tratar por allá una sola variedad de un tumor que solo responde a esa y cuyo tratamiento vale 800 millones de pesos al año. Ellos no trabajan en eso. Ellos no. Esa cosa tan marginal, pues aquí nos rompe el sistema, nos lo quiebra. Nos dedicamos más bien a hacer mayor énfasis en el acceso universal y a fomentar la utilización activa de la atención primaria y de los servicios preventivos. O sea, para ellos casi todo va a ser medicina ambulatoria. ¿Sí? En cambio, en los Estados Unidos el sistema es distinto, ¿cierto? Han puesto más énfasis en la calidad de los insumos. Alta tecnología, profesionales bien capacitados, instalaciones modernas, instituciones manejadas como empresa, ¿cierto? Empresas que compiten en enfoques intervencionistas e innovadores, pues para tratar de atraer dentro de una estructura, digamos, más bien comercial y de mercado, tratar de atraer más clientes, en este caso, más pacientes. Pero son dos modelos y sin embargo los dos funcionan, ¿no? Lo único que sabemos es que no existe un sistema perfecto. Aquí en Colombia estamos ahora pues en la lucha y en la puja política por cuál sistema adoptar. No me voy a decantar por ese lado, pero cada vez sí está más claro para los Estados Unidos, y esta frase no es mía sino de Morrison, que los Estados Unidos han llegado a un acuerdo muy caro, y ellos lo saben. O sea, lo que están haciendo es muy caro. Gasta más que todos los sistemas de salud y a veces en ciertos casos obtiene menos mejorías en el estado de salud que muchos otros sistemas. Y están tratando por eso de cambiar también las cosas. También allá están tratando de hacer una reforma en salud, como hemos tratado aquí de hacer nosotros. Pero el hecho es que no existe un sistema perfecto. Todos los sistemas de salud estarán bajo presión cada vez mayor para ofrecer un mayor rendimiento, ya sea por dólar, por euro, por libra, por yen, por peso invertido. Usted pone tantos pesos en salud, ¿cuánto recupera en salud de sus pacientes? ¿Cuánto mejora eso en la productividad social global? Ese es el problema en última instancia que trae la ecuación de Morrison. Y esto impone pues una enorme responsabilidad en quienes diseñan los procesos de atención para que la atención de los pacientes sea lo más eficiente, eficaz y adecuada posible. Punto fundamental, los hospitalistas son los arquitectos de esto. No nos toca definir las políticas, pero sí nos toca trabajarlas. Y tenemos que hacerlo lo mejor posible, tenemos que hacerlo de una manera tal que hacia el futuro podamos optimizar cada vez más y mejor todo el proceso de salud que lleva desde un paciente muy enfermo o agudamente enfermo que está en un hospital escondido en el gineceo, hasta un paciente capaz de salir al mundo, a enfrentarse al mundo en las mejores condiciones posibles para trabajar también en pro de su salud. Entonces, los hospitalistas somos arquitectos de ese rediseño. Y si bien la contención de costos es el trabajo permanente de los sistemas de salud, como les decía, la atención se centra cada vez más en crear valor, más que en disminución de costos, aunque ese crear valor pasa por la disminución de costos.
Los hospitalistas, entonces, hacia el futuro debemos diseñar procesos de atención para que la atención de los pacientes sea lo más eficiente, efectiva y apropiada posible. Y desempeñarnos un papel de liderazgo clave en la práctica clínica diaria a lo largo de todo el proceso de atención. Pero hay que prestar especial atención a las mejores prácticas en la transferencia a otros entornos de atención. O sea, cuando se plantea este dilema entre medicina hospitalaria o hospitalista y medicina ambulatoria, hay que pensar que en el fondo estamos creando un falso dilema. O sea, no es el dilema medicina a lo Reino Unido versus medicina a los Estados Unidos de América. Ese no es el dilema. El dilema es crear un entorno seguro para nuestros pacientes, de tal manera que los hospitalistas podamos dar pacientes al sistema ambulatorio y el sistema ambulatorio a su vez dar pacientes al sistema hospitalista en un intercambio fructífero que permita que la transición de una forma de tratamiento a la otra sea adecuada, sea sencilla, sea fácil, y a veces nosotros pues no lo estamos haciendo lo más fácil. Lo primero con esto es que hay muchos asuntos pendientes, asuntos importantes, por ejemplo lo de mayor transparencia, cada vez nos miden más, miren, nos miden en todo, cada vez los informes sobre costos y calidad de los proveedores incluyen más y más actividades médicas, y hacia el futuro, a medida que la digitalización de todo termine por dar datos y la posibilidad de obtener datos al instante de cualquier proceso que uno quiera, en el futuro esa medición y esa presentación de informes de medición de calidad y de costos se va a generalizar de tal manera que cada vez nos van a tener más en la mira, incluso de manera individual, diciendo es que usted con respecto a sus compañeros o al grupo en el que usted trabaja, usted nos vale mucho, usted cuesta más que todos. Eso va a ser, cada vez más es posible y cada vez nos van a medir más. Eso hay que cambiarlo, tiene que entrar dentro de nuestra estructura y nuestra cultura como médicos y médicas, pensar en que nos van a medir cada vez más y que tenemos que actuar dentro de este gran esquema como los proveedores de salud que somos, tratando de mantener la ecuación, tratando de no aumentar los costos. Otro asunto pendiente es el aumento en las expectativas de los pacientes. De hecho, ya han aumentado tanto las expectativas, sobre todo a partir de la difusión en los medios de comunicación de las capacidades de la medicina, que los pacientes creen que la medicina hace todo. Pero doctor, ¿cómo así que esto que tengo yo es incurable o intratable? ¿Cómo me va a decir que no se puede hacer nada? Pues hombre, podemos hacer mucho, podemos ayudar, podemos quitarle el dolor, podemos ayudar a que esté tranquilo y a que los meses o años que le queden sean lo más felices posibles, pero no le puedo quitar su condición. No, les parece imposible, pero si es que la ciencia ha crecido tanto, si la medicina ha avanzado tanto, ¿cómo me va a decir que no hay tratamiento posible? Y pues a veces eso ocurre, a veces no hay tratamiento posible. Otro asunto es la coordinación a lo largo de todo el proceso de atención. Entonces, de la misma manera que los hospitalistas hemos logrado grandes avances en la coordinación de la atención dentro de una institución, entonces cada vez va a ser más importante que tengamos un papel clave en la transición de esos pacientes a los diferentes entornos de atención. O sea, no es posible que un paciente salga, y en nuestro medio eso ocurre todos los días. El paciente está en una institución pagado por el seguro X. Y resulta que el seguro X con esa institución solo contrata los servicios de urgencias y de hospitalización. Y el paciente sale de ese hospital al mundo, arrojado al mundo como el pobre Aquiles cuando sale del gineceo, y no hay doliente, no hay quien lo reciba, pero ¿para dónde me voy? Ah, no, tiene que ir con su prepagada o con su plan obligatorio de salud a que lo reciba. Y vaya, busque. Pero si a mí me dijeron que me iban a hacer un control para quitarme los puntos a los 10 días, y entonces ahora que no pida cita ya en el POS. Cita en el POS dentro de 2 meses. Entonces me quedo con los puntos 2 meses. Pues no sé, o ingrese por urgencias, acabando entonces también de aumentar los sobrecostos en los servicios de urgencias, y de ahí que estos servicios sean el desangre mayor que tienen todos los hospitales.
este es otro asunto por mirar, ¿no? Cada vez más el burnout dentro de los médicos es mayor. O sea, los médicos cada vez están más y más bajo presión debido a las presiones de los reembolsos, de las regulaciones, de la mala práctica, la sobrecarga de mediciones, las mediciones que van a hacer con respecto a su desempeño. Y claro, esto conduce a una creciente alienación y estrés. Y sobre todo a medida que otros médicos opten por entrar más bien al servicio ambulatorista, pues los médicos de la parte hospitalista van a tener más y más estrés porque son los que van a recibir los pacientes agudos o críticos, los que van a tener que estar con el paciente en el hospital, mientras que los otros simplemente en el momento en que el paciente se complica un poco, traslado al medio hospitalario. Cada vez hay más y más tecnologías emergentes en la clínica, en la cirugía, en donde quieran, y cada vez más procedimientos invasivos. Las nuevas tecnologías de la información, cada vez más y más nos van a pedir más datos y que consignemos más datos en la historia y que hagamos más cosas con la historia. Uno ve a veces en ciertas instituciones las enfermeras más dedicadas a meter datos en la historia clínica para poder medir que cuidando a los pacientes, que era para lo que habían estudiado. Y con los médicos va a pasar otro tanto. Y obviamente pues se está poniendo cada vez más énfasis en las ciencias evaluativas, sobre todo en la investigación de la efectividad comparativa, porque cada vez la medicina se basa más y más en evidencia, pero no solo la medicina. Cada vez las políticas de salud se basan más y más en la evidencia. Y pues finalmente la reingeniería de todo el cuidado de la salud como tarea central, y en todos esos desafíos estamos nosotros, los hospitalarios o los hospitalistas, como le quieran decir, estamos más y más involucrados. Pero el punto central es la comunicación entre el hospital y el mundo. ¿Qué hacer para que cuando aquí les salga el gineceo, la guerra del Troya, el trauma no sea tan severo, tan agudo, y se pueda adaptar y dar lo mejor de sí en el mundo, que es a donde estamos llamados los mortales, no los inmortales? El punto es que cuando empezó el movimiento hospitalista, gran parte de la continuación, de la preocupación que continúa hoy, era que la información del médico de atención primaria no estaba disponible para el médico del hospital. Y sigue sin estarlo, por lo menos en nuestro país. El paciente llega a urgencias o ingresa por urgencias o llega desde consulta externa, y excepto en los hospitales que tienen una historia unificada para el paciente que está en consulta externa y el paciente pasa de consulta externa al hospital, en el resto no hay forma de tener información sobre el médico de atención primaria o ambulatorista para saber qué es lo que está pasando con el paciente. Sobre todo cosas muy importantes, ¿no? Cosas tan importantes como cuál es la funcionalidad del paciente. Y a veces uno se ve en dilemas, oiga, pero ¿será que este paciente sí está en condiciones de reanimación? Pues no conozco sus antecedentes y resulta que no, que era una persona que estaba en su casa sin muchas capacidades, sin capacidad de autocuidado y sin capacidad de independencia, y resulta que llega a urgencias en un momento sin la historia clínica del médico ambulatorista y nadie sabe qué hay que hacer con él, si es que hay que reanimarlo o no, o qué había dicho el paciente antes con respecto a eso, qué le había hecho a su familia, etc. Entonces, tomar esas decisiones como la de no reanimar a un paciente o no escalar en la atención, sería mucho más fácil ver la comunicación entre el médico ambulatorista y el médico hospitalista. Y al revés, cuando el paciente sale, el paciente debería salir, pues sería fundamental, ¿no? Que el paciente saliera con una historia clínica y con un resumen final, mire, dirigido a un médico, mire, señor doctor, usted que es el médico ambulatorista de este paciente, le hicimos esto durante su hospitalización, pasó esto, salió con estos medicamentos, por favor hágase cargo de que continúe de esta manera y no de otra, y regréselo aquí solo en tales y en tales condiciones. Ahora no, ahora
Se hace una hoja de egreso donde se le dan ciertas recomendaciones al paciente. Vuelva si aparece fiebre, dolor o si se desmaya o si hay disnea. Y pare de contar. Y el paciente sale arrojado al mundo a ver qué es lo que va a pasar con él y a tratar de encontrar cómo engranar de nuevo en el sistema de salud con el plan obligatorio de salud que le corresponde o con la medicina prepagada que le corresponde. Y a veces pues logra pedir una epicrisis en la que las cosas no son muy claras como el plan, pero pues ese es el mundo y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces la comunicación entre el hospital y el mundo es clave, la comunicación bidireccional con los médicos de atención primaria debería ocurrir en el momento del ingreso, antes del alta y también antes de cualquier cambio en el estado clínico del paciente o intervenciones importantes, mantener comunicación con él para saber a dónde vamos. Y siempre será importante que los hospitalistas estén informados pues, de las cuestiones críticas del paciente. Entonces, la entrega oportuna del resumen del alta, aquí algo pasó, se aceleró el solito, qué pena. Bueno. La entrega oportuna del resumen del alta pues, puede orientar la atención poshospitalaria y o ayudar a prevenir un reingreso, ¿no? Considerar la posibilidad de entregar el resumen personalmente al médico tratante, al médico ambulatorista. Eso sería la clave. Que hubiera sistemas de comunicación fidedignos, pero pues eso exigiría una red a nivel nacional con la que todavía no contamos, donde se incluyera el diagnóstico de ingreso, el diagnóstico de egreso, las prioridades en la atención, junto con la información de contacto de los médicos que lo trataron en el hospital para si el médico ambulatorista necesita algo. Ahora, no todo es así tan sencillo, ¿no? También tenemos interfaces, procesos intermedios entre el gineceo y la guerra de Troya, entre el hospital y el mundo, ¿sí? Hay planes de hospital en casa, hay hospitales, hogares de paso, hay centros de atención intermedia, hay hospital de día, o sea, hay muchos procesos intermedios que nos permiten facilitar estos procesos. Para finalizar entonces el dilema medicina ambulatoria versus medicina hospitalaria y como quien dice, ¿y cuál es mejor? Pues es un falso dilema. En realidad debemos pensar en que se trata de dos etapas del mismo espectro. O sea, Aquiles va a ir a la guerra de Troya y va a morir como estaba previsto. El destino dijo, usted va a la guerra de Troya y muere. Pero entre tanto tenemos que ayudarle a que tenga una vida lo más fructífera posible en el mundo humano. Pues lamentablemente no pertenecemos al mundo de los inmortales. Mil gracias.